Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este lunes luego de feriado. Espero pues que hayan pasado muy rico, por cierto, en unión de todas sus familias. Bueno, vamos a entrar de lleno a Pensamiento Crítico. Tenemos ya la presencia de Hernán Reyes, con quien vamos a hacer un análisis sobre cuál es el rol que debemos jugar tanto los medios de comunicación como quienes hacemos y ejercemos la comunicación frente a estas elecciones que se acercan en febrero 17 del próximo año. Recordemos pues que estamos viviendo momentos de polarización mediática en las redes sociales también e incluso en la misma sociedad. Hernán Reyes, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, se habla mucho de los medios de comunicación, el rol que debe tener en esa relación medios de comunicación, sociedad, pero en este tema de las elecciones, ¿los medios de comunicación ya han asumido un rol? Gracias, Carlos. Bueno, es indudable que dentro de la política los medios de comunicación tienen y cada vez un rol y un peso más fuerte. Creo que en el caso de la política ecuatoriana, los medios de comunicación no es que ahora, en esta época preelectoral, ni solamente de cara a las próximas elecciones, ya han ido tomando determinadas posiciones ideológicas y han ido mostrando determinadas preferencias con respecto a posturas políticas o con respecto a determinados candidatos o precandidatos. Yo creo que esto ha sido una constante en los últimos años en la política ecuatoriana. Desde ese punto de vista, yo creo que es importante también revisar, analizar permanentemente cuál es la agenda que estos medios de comunicación tienen. O sea, hay varios, yo diría, parámetros que indican justamente ese rol que los medios juegan. ¿Cuántas veces aparece un candidato en un medio de televisión, de radio, en un medio impreso? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tipo de entrevistas, qué tipo de artículos, qué tipo de espacios le da ese medio a ese candidato? ¿Lo está tratando de manera rigurosa en cuanto a cuestionamientos que la ciudadanía tiene o lo está de alguna manera catapultando, lo está de alguna manera mimando? ¿Qué es lo que se dice respecto a los otros candidatos? Es decir, hay una serie de parámetros que uno podría hacer inclusive un checklist y poder ir ubicando a los medios de comunicación. Ahora, en relación a su ¿es legítimo que un medio adopte una postura? A ver, lo que un medio debe tener siempre, y eso es indudable, es una política editorial. Pero a veces se confunde política editorial con postura política y a veces hasta postura política partidista de un medio. ¿Qué es una política editorial? Una política editorial es una línea de comportamiento que el propio medio se fija para sí mismo y donde se juntan no solamente una serie de elementos que tienen que ver con el carácter profesional de un medio de comunicación, es decir, elementos de carácter deontológico, principios de carácter deontológico, guías editoriales, por ejemplo, de comportamiento generalizado para época electoral o para época no electoral, para el tratamiento de cualquier tema. Y otra cosa es que el medio de comunicación confunda esa política editorial que le permite a ese medio mantenerse precisamente en un papel profesional con lo que significa una política partidista y si no es partidista, ubicarse en un segmento o en una parte del espectro político y defender solamente a determinados candidatos que están en su propia línea de pensamiento. Y haciendo un análisis el día de hoy, los medios de comunicación privados ¿han adoptado una postura política? Indudablemente, desde hace mucho rato. Yo creo que primero hay que mirarlos en un contexto más general. Creo que los medios de comunicación privados, por su propia naturaleza, al ser empresas de comunicación, que viven precisamente de la publicidad y que viven de la rentabilidad, son empresas mucho más proclives a estar cercanas a un cierto modelo de política económica en el país. Y eso es lo que han venido haciendo durante décadas. Han estado mucho más cercanos a defender los valores del modelo de mercado. ¿Por qué? Porque son empresas y eso es indudable. Lamentablemente creo que los medios de comunicación, aparte de ser empresas, esos medios de comunicación deberían estar conscientes que también son espacios de intermediación en cuanto a la opinión pública. Y eso significa una responsabilidad para que de alguna manera traten con un nivel mucho más... Ambos temas no deberían ser excluyentes. No deberían ser excluyentes uno del otro y les da una responsabilidad extra que muchos medios privados no tienen. Frente a esta posición que estamos hablando de que ellos están en la onda del mercado, etcétera, pero que además han adoptado una posición de carácter político, ¿cuál debería ser entonces el rol de los medios públicos frente a esta situación? Bueno, los medios públicos tienen una presión que no tienen una presión que los medios privados tienen. No tienen que precisamente marcar su agenda en base a lo que sus auspiciantes de alguna manera consideren
que son audiencias o públicos mayores para sus ventas. Los medios públicos tienen un clarísimo compromiso con la ciudadanía. Acordémonos que la ley de comunicación plantea dos tipos de medios públicos, unos medios públicos de carácter oficial, que son los medios comúnmente llamados estatales o gubernamentales, que son, como en cualquier democracia moderna, los legítimos portavoces de las autoridades, los funcionarios y el gobierno de turno. Pero por otro lado están los medios como Ecuador TV, como Radio Pública, como El Telégrafo, como Andes, que son medios públicos, yo diría, de carácter absolutamente ciudadano, y hacia ellos debe responder su comportamiento. Y en ese sentido yo creo que no se trata de que salgan a simplemente competir por la exclusividad, por la rapidez de la información o por el tono que utilizan con los medios privados. Tienen otra lógica. Tienen otra lógica, tienen otro horizonte, exactamente. Ahora, pero cuando tú dices, no tienen la presión, pero esa presión podría ser relativa, porque va a estar marcada o no marcada en la medida que tenga autonomía financiera. Exactamente, y ese ha sido el gran problema de los medios públicos, que en algunos otros países yo creo que se han solventado ya hace años. Conozco el caso de medios públicos alemanes, por ejemplo, la Deutsche Welle, que recibe un porcentaje impresionantemente alto, varios miles de millones de euros al año como presupuesto para su funcionamiento. Y sin embargo, jamás, mejor dicho, los pocos episodios casi anecdóticos que ha tenido este medio público alemán de presión por parte de autoridades, sobre todo el Estado alemán, se han visto rápidamente solucionados, han salido a la luz, se han transparentado y finalmente siempre se ha preservado la autonomía y la independencia editorial de estos medios. Sería un sacrilegio en Alemania este momento, por ejemplo, que algún funcionario del Estado, incluyendo a la máxima autoridad del Estado, el primer ministro o quien preside la parte legislativa, presione al medio público. Sin embargo, acá en el Ecuador todavía se confunde, y por parte inclusive de algunas autoridades, se confunde medio estatal con medio público, y se cree que el medio público tiene que ser el portavoz privilegiado Está obligado de los funcionarios. Yo creo que eso es una mirada equivocada, creo que basta leer la ley de comunicación para saber que por allá no va su propia naturaleza. Pero ahí nos faltó algo en la ley de comunicación en el sentido de garantizar ese financiamiento para los medios públicos. No estoy hablando de los medios gubernamentales, estoy hablando de los medios públicos, para tener esta autonomía financiera, para tener esta sostenibilidad, para poder desarrollar ese pensamiento que la sociedad quiere para interactuar. No creo, en la ley de comunicación se mantiene precisamente, primero, el carácter y la misión de los medios públicos ciudadanos. Y segundo, hay, si no recuerdo mal, un artículo donde se mantiene y se precisa la autonomía editorial, administrativa y financiera de los medios públicos, autonomía que obviamente se sobreentiende será autonomía del gobierno de turno o de algún funcionario que crea que tiene potestad sobre este campo. Pero en el momento que hay una coyuntura económica y que los recursos no llegan adecuadamente ni oportunamente, ahí hay un problema. Por supuesto, las presiones pueden aumentar en esos momentos. Lamentablemente, digo yo, es más una cuestión de cultura política, si se quiere. Hay muchos funcionarios que desconocen esta situación, hay muchos funcionarios que se creen con derecho a presionar al menos, y creo que hay otro asunto también, Carlos, que es importante reiterar. Creo que se trata de un nivel de estructura interna de los medios públicos. Yo habría aumentado el nivel de participación ciudadana, por ejemplo, llamémosle los directorios de los medios públicos, habría dado posibilidad a que determinadas instancias de la sociedad civil, instancias organizadas participen, y hubiera disminuido, Carlos, la presencia de funcionarios de Estado, algunos de ellos, en los directorios me refiero, algunos de ellos muy lejanos de lo que significa una política editorial del medio, muy cercanos a lo que significa quizá el tema de los recursos estatales que por ley le corresponden o que deben darse a los medios públicos. Entonces, creo yo, este exceso de funcionarios del gobierno en los directorios y esta ausencia de personas de la sociedad civil, representativas obviamente, en los directorios, hace que obviamente la presión sobre los medios públicos sea una presión constante. Ahora, siempre se habla de los medios, ya sean privados o ya sean estatales, del gobierno o ya sean públicos. Pero ¿qué pasa con el comunicador? ¿Qué pasa con el periodista? El que ejerce todos los días esa labor, si bien tiene que actuar al amparo de una política editorial, ¿qué tanta independencia tiene o debería tener?
Bueno, volvamos a la ley de comunicación. La ley no es otra cosa sino la institucionalidad cristalizada, digamos, en una norma. En la ley de comunicación se plantea también con mucha claridad no solamente varios derechos de los comunicadores, el derecho a la libertad, a la reserva de la fuente, el derecho a la cláusula de conciencia, el derecho a la estabilidad laboral. Esto es muy importante porque está explícitamente planteado en la ley de comunicación. El derecho a la no censura previa, este es el derecho fundamental que permite la libertad de expresión. No censura previa que venga de cualquier persona, de cualquier funcionario, inclusive se dice, de carácter público, de cualquier auspiciante, de cualquier propietario de medio o de cualquier persona que trabaje en el medio que esté en un puesto jerárquico superior. Desde ese punto de vista, lo que se interesa y lo que se ha pretendido hacer con la ley de comunicación es preservar precisamente el trabajo profesional del periodista. Porque el periodista, obviamente, como persona puede tener sus preferencias, y de hecho las tienen, ideológicas y políticas. Pero el momento en que está realizando un trabajo profesional como periodista, no diría que tiene que despojarse, tiene que mantenerla controlada a esas preferencias, a esa subjetividad, para poder aplicar los principios profesionales del periodismo, es decir, buscar la verdad. Y buscar la verdad de una manera adecuada, es decir, balanceando o contrabalanceando las fuentes, es decir, contrastando, es decir, ubicando fuentes diversas, buscando la veracidad precisamente del dato, de la información que la fuente le proponga. ¿Es posible la pluralidad? Es posible la pluralidad, es posible la búsqueda de objetividad. Yo no creo que sea posible la objetividad periodística al 100% como se plantea, pero sí la búsqueda de objetividad. Es posible la preservación, diríamos, de la diversidad de opiniones. Pero la objetividad dentro del proceso de la contrastación, dentro del proceso de la sistematización de la noticia, Obviamente. es decir, dentro del proceso de esa investigación para búsqueda de la verdad, sí puede existir. Exactamente, ¿o no? Por supuesto, y por eso es que tiene pertinencia todavía seguir hablando de lo que se llama la verdad periodística, que es distinta de la verdad en el mundo científico. Por ejemplo, la verdad en el campo de la ciencia o en el campo de la filosofía tienen otros parámetros y otros tiempos de búsqueda. En el campo del periodismo se trata de informar sobre un hecho que no ha tenido noticiosidad anterior, se trata de informar de la mejor manera sobre ese hecho, se trata de darle al ciudadano una visión lo más completa, lo más profunda y lo más objetiva. A eso llamamos no se trata verdad ni de periodística. aplaudir ni de ocultar, se trata de buscar la verdad. Ahora, pero el tema de las redes sociales y estos diarios digitales que han asomado están imprimiendo otra dinámica y una dinámica de mucho ruido. Frente a eso, los medios de comunicación tradicionales, ¿qué? Bueno, las redes sociales son un tema muy particular porque primero están funcionando con otras lógicas diferentes a las que tenían los medios masivos tradicionales y su relación con sus públicos o audiencias. Las redes sociales, y hay múltiples estudios sobre eso, están funcionando sobre una lógica de imitación y una lógica de altísima o de hiperemocionalidad. Las redes sociales, como permiten a partir de su interactividad la presencia permanente de los usuarios de Twitter o los usuarios de Facebook, hacen que sean espacios mucho más marcados por emociones, por afectos, por desafectos, por simpatías, etcétera. Pero ahí no deberíamos hacer una diferenciación. Una cosa es el individuo, el ciudadano de forma individual, que por producto de esa hemorragia de emociones participa, no participa, es intenso, no es intenso, y otra cosa ya es en las redes, toda esta sistematización de noticias que se va dando con el tiempo, Exacto. ya de forma organizada. Exactamente, hacia allá iba, porque esos son los nuevos públicos a los cuales están ofertando, llamémosle así, ya sea información o ya sea opinión, los blogueros que se llaman o los tuiteros que de alguna manera, por un lado, tratan de copar y de sustituir el espacio tradicional del periodista de medios masivos y por otro lado están jugando precisamente con estas otras lógicas. Pregunto yo, ¿se puede hacer una noticia con 140 caracteres en un tuit? Me parece que no, efectivamente. Se puede dar un dato, se puede dar una información, pero noticia propiamente dicha, aplicando los criterios de noticiabilidad que se manejan en el periodismo, me parece que no. Se puede de alguna manera hacer opinión pública o ilustrar la opinión de la ciudadanía a partir de artículos que tienen el carácter de crónicas, entre comillas, donde lo que hacen es de una manera sumamente descriptiva y apelando normalmente a un argumento lleno de, no argumento, a una pseudo-argumentación llena de falacias, llena de ironía, llena de ofensas, llena de descalificativos. ¿Se puede aportar para enriquecer la opinión pública de la ciudadanía? Me parece que no, pero ese es el mundo en el cual ahora nos enfrentamos, una gran cantidad de personas
no acceden a los medios masivos. Por un lado, pérdida de credibilidad y pérdida de legitimidad de muchos medios masivos, pero por el otro lado, porque ahora estamos insertos en el mundo de las nuevas tecnologías. Y por eso es que hay que ser mucho más cuidadosos cuando uno accede a este tipo de información, porque va con tal rapidez, inclusive llega, que un momento determinado uno no sabe dos cosas. Si la información es actual, muchas veces la gente repostea información que es información de hace 6 meses, de hace 1 año, de hace 2 años, de hace 3 años, que alguien curiosamente volvió a introducir en este flujo de noticias y parece que fueran actuales. Hay un ingrediente adicional en ese tipo de, no sé si llamarlo periodismo, pero pongámosle que es ese tipo de periodismo digital, llamemos así, que en esa pseudo crónica que tú dices, en ese pseudo estilo que tú dices, Hernán, se introducen muchos datos duros, algunos datos duros, pero en muchos casos se los menciona dentro de una narrativa. Entonces se genera una percepción y no hay la fuente como para poder contrastar aquello. Exactamente. Desde el punto de vista del lector, me refiero. Exactamente. A ver, ¿qué es lo que quieren hacer? De alguna manera están ya posicionados frente a un tema. Basta seguir a algunos de los blogueros, por ejemplo, que existen en este país. Seguirles durante un cierto tiempo y ver cuál es su posición frente a determinados funcionarios, determinados poderes del Estado, determinados gobiernos o al gobierno. Saber que ya están en una posición y repiten siempre artículos y dan información de carácter, yo diría, paródico. Esa es un poco la palabra. Hacen parodia, utilizan mucho la ironía, utilizan mucho el chiste, están a un tris, digamos, en una línea muy tenue de estar, digamos, ofendiendo, de estar afectando la imagen de esa persona, y lo que hacen es simplemente estar reiterando su propia posición. ¿Por qué? Porque el lector, saben que el lector lo que quiere quizá es divertirse quizá con la información que ellos están planteando. Quizá ven el titular, leen los 2 primeros párrafos y pasan a una siguiente noticia. Pero el tema es que eso tiene un efecto rebote y amplificación. Tiene un efecto rebote porque finalmente están sustituyendo, acordémonos lo que dije antes, están sustituyendo las noticias que tradicionalmente los medios masivos les llevaban a los lectores, a los radioescuchas o a los televidentes. Oye, aquí estamos frente a 2 cosas. A ver, uno dice se ha perdido el periodismo de investigación y a pretexto que se ha perdido el periodismo de investigación se dice cualquier cosa, pero ¿es recuperable un periodismo de investigación desde los medios públicos? Yo pienso que sí, y no solamente los medios públicos, el periodismo de investigación debe ser un desafío de medios privados también. Creo que hay inclusive periodismo de investigación en medios digitales. Yo no querría dar nombres de este momento, pero existe un medio digital que de alguna manera, más allá de su posición de opositor al gobierno, hay un medio digital que tiene determinados artículos que revelan periodismo investigativo. Hay medios públicos que están haciendo periodismo investigativo y medios privados que de alguna manera están pretendiendo hacer periodismo investigativo. El tema del periodismo investigativo, y perdóname que te interrumpa, Hernán, es que algunos expertos dicen, o algunos periodistas del sector del periodismo dicen, el periodismo de investigación debe ser para visibilizar los hechos de corrupción del gobierno de turno e incomodar a un gobierno. No, creo que ahí hay un error. Hay una gran corriente de periodismo investigativo que precisamente toma como elemento fundamental el transparentar o el denunciar actos de corrupción y fundamentalmente actos de corrupción surgidos desde el sector público, es decir, actos de corrupción de funcionarios de un determinado gobierno. Pero el periodismo de investigación va mucho más allá de eso. El periodismo de investigación, yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que dice un clásico maestro del periodismo de investigación, Gerardo Reyes, este periodista maestro colombiano. Gerardo Reyes plantea que el periodismo de investigación simplemente implica la profundización de un determinado tema utilizando las herramientas del periodismo para sacar a flote una verdad que finalmente sea de utilidad para la gente, para la ciudadanía. Si es que esta verdad denuncia, por ejemplo, un acto de corrupción del sector privado, pensemos en la falta de periodismo de investigación que hubo aquí en el Ecuador a finales de la década de los 90, cuando hubo el feriado bancario. Los medios de comunicación, y creo que falta todavía más investigación sobre ese aspecto, sobre ese tema, hicieron muy poco para investigar quiénes eran los responsables de la crisis. Finalmente, cuando la crisis estalló, no les tocó más que cubrir esa información. Pero yo creo que el periodismo de investigación es un periodismo inclusive de anticipación. ¿Anticipación en qué sentido? Anticipación frente a temas que ya se ven que van a venir, pero que le dan determinados elementos al lector o al televidente para que pueda formarse una idea mucho más profunda del tema. Estoy pensando, por ejemplo,
en las próximas elecciones. Estoy pensando que el periodismo de investigación, entre otras cosas, debería recabar a fondo, escarbar, diría yo, en lo que son los planes y programas de gobierno de los distintos partidos políticos, en vez de estar, como el periodismo, llamémosle así, del día, entretenido en lo que son determinados gestos o posturas de los candidatos. Somos coyunturales. Somos absolutamente coyunturales. El periodismo de investigación apunta a lo estructural, apunta a lo de fondo. Y no debería solamente fijarse, y mejor dicho, debería fijarse en todas las instancias de gobierno, porque a veces los municipios como que pasan un poquito de agache también. Exactamente. Ahora, vamos a lo siguiente. Se acercan las elecciones en febrero 17, pero estamos en lo coyuntural. Daría la impresión que es todo contra Correa, contra Alianza País, ¿verdad? O todo en favor de determinados sectores. Pero estamos posicionando agendas temáticas de carácter estructural que deberíamos debatir y exigir a los candidatos ya como medios y ya como comunicadores. En absoluto no. Cuando uno revisa los periódicos, por ejemplo, que son los medios que más posibilidad tienen para poder plantear los temas con seriedad, con mesura, en el sentido que tienen, digamos, 24 horas para poder precisamente, o a veces más, sus unidades de investigación tienen más días, para sacar un tema a fondo, nosotros nos encontramos con que las noticias que sacan, por ejemplo, los periódicos de alcance nacional en este país, son noticias de carácter anecdótico, son noticias que de alguna manera están en la línea de la espectacularización informativa, son noticias que muchas veces juegan más con el pequeño escándalo, les llamo yo, porque ni siquiera es el gran escándalo. Ahora último, un cruce de palabras entre dos candidatos de derecha, el uno le dice al otro tal cosa, el otro le contesta y después la candidata del otro le vuelve a contestar. Y creamos una telenovela. Exactamente, creamos prácticamente una cosa farandulera, creamos una suerte de periodismo rosa sobre la política y dejamos los temas estructurales de fondo. Yo como lector, por ejemplo, de estos periódicos me pregunto, a ver, ¿cuáles son los temas que tienen en común y que los diferencian a las dos derechas que este momento están planteando ser alternativas para el 2017? Quisiera saber qué es lo que dicen con respecto a política económica, más allá de eslóganes de carácter general o de pronunciamientos macro que no nos dicen absolutamente nada y que prácticamente todos los partidos los repiten. Eso debería ser objeto de una atención de periodistas investigativos en el campo de lo político. Pero eso no puede ser el reflejo también, mi querido Hernán, de que tenemos miedo a construir audiencias nuevas, que a lo mejor nos va a tomar un tiempo, pero que es necesario establecer ya un punto de partida. Yo no sé si sea miedo en el caso de medios privados. A mí me parece que es más conveniencia, yo creo que es más confort. Están en una zona de confort donde vendiendo ese tipo de noticias, ese tipo de información, ese tipo de opinión, están consiguiendo lo que requieren, que son recursos para seguir funcionando. Yo creo que a ratos se ha perdido la preocupación de parte de los medios privados de lo que a veces ellos mismos plantean con tanta vanagloria, es decir, su credibilidad. Muchos medios privados dicen, mi único capital es mi credibilidad. Sería bueno que los medios privados, por ejemplo, contraten, quizá como pool de medios privados, la Agencia Ecuatoriana de Editores de Periódicos, que contrate una encuesta a ver cuánta gente, cuál es el nivel de credibilidad que tiene la gente en los medios privados impresos, por ejemplo, de este país, para ver si es que pueden seguir vanagloriándose de que tienen como único capital su credibilidad. A mí me parece que la gente ha perdido mucha confianza en los medios privados, por eso es que la gente se ha pasado mucho a las redes, pero en las redes tampoco encuentran un espacio que pueda compensar precisamente esos vacíos y esas distorsiones en el periodismo informativo. Porque las redes, como decíamos antes, muchas veces están más empeñadas estos blogueros en entretener, a través de falacias, estar permanentemente haciendo coberturas de carácter sumamente superficial, de carácter tremendamente descriptivo, pero sazonadas con determinados datos que nadie sabe de dónde provienen. Es muy difícil todavía saber cómo se están financiando estos blogs, por ejemplo. Sería bueno que se transparente también el financiamiento de estos blogs. Yo quisiera saber, por ejemplo, la ley de participación ciudadana plantea que los medios privados tienen la obligación de hacer informe de rendición de cuentas anual. Yo quisiera saber, por ejemplo, si estos señores que tienen blogs en las redes sociales y que funcionan ya como un medio privado digital, han hecho esos informes de rendición de cuentas, indicando, por ejemplo, de dónde provienen sus fondos. Pero ellos podrían decir que no están regulados por el tema de la ley de comunicación.
Perdón, los medios digitales sí están regulados por la ley de comunicación. Las redes sociales, dice claramente, no están reguladas. Estamos hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram o de cualquier otra red social. Pero un medio de comunicación de carácter digital, sí, ya un organizado, portal informativo, por supuesto. Pensemos en Ecuador Inmediato. Ecuador Inmediato es un medio que tiene que rendir cuentas, es un medio que ha venido funcionando y que tiene que cumplir todos y cada uno de los parámetros de la ley de comunicación. Si Ecuador Inmediato lo hace, ¿por qué otros medios de comunicación digitales, que son portales o que son revistas digitales, no lo hacen? O por lo menos yo no sé. Me gustaría, como digo, Carlos, conocer cuáles son, no solamente los niveles de financiamiento, sino las fuentes, sino quiénes son los que conforman estos medios de comunicación, porque a ratos me da la impresión de que están utilizando un espacio bastante abierto, un espacio bastante laxo, en el sentido de que no son observados y no son cuestionados. Hernán Reyes, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este análisis sobre los medios de comunicación, los comunicadores y el rol que deberíamos jugar frente a las elecciones del 2017. Gracias, Carlos. Como siempre, amigos televidentes, las conclusiones son de ustedes. Un fuerte abrazo, yo los espero el día de mañana.